Ok. Entonces vamos a iniciar el nuevo pues tema que es amortización. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe o conoce este término de amortización? ¿Tienen idea de qué es amortización? O así vagamente, ¿ustedes qué entienden por amortización? A ver, José, levantó la manita. José Rodríguez. ¿Sí lo escucha usted? Sí. Bueno, yo estaba leyendo en el libro del profesor Rubén y por lo que entendí, la amortización son las tablas en las que se representa, por decirlo de una forma, eh, los saldos de cada mensualidad, por decirlo de una forma, de una Ujú. anualidad. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué conocen ustedes por amortización? Pues básicamente es eso, ¿no? Lo que dijo José, amortización es pues checar más o menos un balance de la deuda en la que estemos trabajando, ¿no? Nosotros en la sección pasada trabajamos anualidades continuas y en bases financieras trabajaron con anualidades discretas, ¿no? Todo tipo de anualidades, ¿no? Y ahora es el momento de aplicarlas en el tema de amortización, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo, pues vamos a analizar el comportamiento de una deuda, ¿no? Vamos a analizarle su comportamiento en cualquier instante de tiempo. Lo que hacían en bases financieras uno era calcular, pues, los pagos, la tasa de interés, ¿qué más calculaban? El número de pagos totales, el valor presente, el valor futuro, con el tema de anualidades, ¿no? Pero imagínense ustedes que adquieren una deuda, ¿no? Aquí está el individuo y adquiere una deuda en el tiempo cero. Él pide prestado dinero, ¿no? En el tiempo cero adquiere una deuda de pues una cantidad de, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ustedes en bases financieras uno? Pues calculaban la deuda, el valor de los pagos, la tasa de interés, etcétera, ¿no? Entonces, este individuo adquiere una deuda a una tasa de interés I, ¿no? Que se va a cobrar durante todo el periodo, ¿no? Durante N periodo. Ahora, ¿qué pasa cuando el individuo está parado aquí, ¿no? En el tiempo T y quiere saber cuánto debe, ¿no? ¿Cuánto debe en el tiempo T? Es decir, transcurrió este tiempo, ¿no? Y él dio N pagos o K pagos hasta el tiempo T y me dice, ok, ¿cuánto debo de la deuda total, ¿no? Entonces es por eso que surge este tema de amortización, ¿no? Porque hay que estudiar el comportamiento que ocurre entre cero y el tiempo T, ¿no? Entonces, en general, una tabla de amortización es una descripción detallada de la evolución de un préstamo. En esta o en la tabla de amortización se puede apreciar claramente la manera en que un préstamo se va pagando, ¿no? Los intereses que periodo a periodo se cobran y también la cantidad que se adeuda en un momento determinado, ¿no? En general, la amortización es aquel en el que el deudor paga al prestamista cada periodo una cantidad de dinero y a este proceso se le llama amortización. Es decir, aquí en la grafiquita ustedes piden prestado dinero pues, a una institución bancaria, a un compañero, a un amigo, a su mamá, a su papá, etcétera. Y entonces le dice, ok, yo te presto una cantidad de y me la vas a pagar con 10 pagos, 15, etcétera, pero a una cierta tasa de interés, ¿no? Entonces, obviamente, a este proceso se le llama amortizar la deuda, porque ustedes le están prestando una cantidad de, pero al final del plazo tienen que regresar esa cantidad total, pero no la regresan como tal en total, sino es que se las dividen en pagos iguales, ¿no? Que es lo que trabajaban ustedes en bases financieras uno. Entonces, en general, pues el pago que ustedes van a dar, lo que vieron en bases uno es los intereses que pagan en el periodo
más el abono al capital, que en algunas lecturas, como el Kellison, se conoce como principal, que es, pues, el pago que uno va a dar son los intereses que pagamos en ese periodo, más lo que abonamos al capital para que nuestra deuda se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, los intereses se obtienen de multiplicar la deuda del periodo por la tasa de interés efectiva por periodo, que es lo que ustedes veían en Bases Financieras 1. No sé si se acuerdan, cuando ustedes venían interés compuesto, decían que el monto en el tiempo T era igual a quién, a la tasa efectiva en el periodo T por lo que ustedes tenían un periodo antes, es decir, en el T-1, ¿no? En el T-1, que es justamente esto, ¿no? Multiplicar la deuda en el periodo T-1 por la tasa efectiva por periodo, que en este caso es la tasa de interés, ¿no? Es la tasa efectiva de interés. Y este es el monto o el capital, ¿no? Monto, un periodo antes, ¿no? Lo que ustedes acumularon hasta el momento en el T-1, ¿no? Y también, a lo contrario de la amortización, existen los fondos de amortización que también vamos a estudiar en este parcial, ¿no? Donde el deudor paga al prestamista al final de un cierto periodo de tiempo del total de la deuda, ¿no? Adicionalmente, cada periodo el deudor paga los intereses de la deuda para conseguir la cantidad que tiene que pagar al final del periodo, ¿no? Es decir, que él va a realizar pagos en un fondo de amortización, es decir, ustedes tienen como objetivo, ¿no? Que es más o menos lo que los bancos hacen con fondos de ahorro, ponen un objetivo en el fondo, ¿no? Un L, por ejemplo, quieren juntar una cantidad, a lo mejor para comprar un artículo en alguna tienda, digamos un celular, ¿no? Y el celular cuesta 10,000 pesos. Su objetivo es juntar los 10,000 pesos, ¿no? Para poder adquirir el teléfono, ¿no? Pero ustedes no tienen los 10,000 pesos, ¿no? Ustedes reciben, digamos, de su papá o su mamá cada domingo, o, pues dinero, ¿no? Que les dan su mensualidad, o etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes reciben ese dinero, dicen, ah, pues yo ya conozco bases financieras de la actuaria 1, entonces lo voy a invertir en un fondo de ahorro, ¿no? Por periodos, una cantidad de R, ¿verdad? Y al final del periodo N voy a tener los 10,000 pesos. Los van a invertir a una tasa de interés J, ¿no? Y eso es más o menos como se comporta el fondo. El fondo de amortización también es una tabla muy detallada de lo que los depósitos que ustedes hacen con respecto a la tasa de interés que van a ganar, ¿no? En este caso J representa la tasa de interés ganada, ¿no? Entonces ustedes imaginan, bueno, aquí lo que dice la definición es que una persona adquiere un adeudo y para poder cubrir esos pagos, pues decide hacer pagos más pequeños durante ese lapso para poder conseguir el pago necesario para poder darlo en la tabla de amortización, ¿no? Eso financieramente sería lo más correcto. En la vida real, pues lamentablemente, cuando uno pide dinero, hasta el final ya piensa en cómo va a pagar el préstamo que pidió, ¿no? Entonces, el saldo insoluto, ¿ustedes qué entienden por el saldo insoluto? ¿No? Hablamos de ahorita de amortización, intereses y fondo de amortización, pero ¿ustedes qué entienden por saldo insoluto? Por ahí vi que sí ya algunos leyeron el libro, entonces me da mucho gusto que estén leyendo, ¿no? Pues el saldo insoluto básicamente es lo que uno debe hasta el tiempo T, ¿no? El saldo insoluto, ahorita vamos a trabajar con anualidades vencidas y ya posteriormente con todo el tipo de anualidades,
El saldo insoluto en una fecha determinada es la cantidad que el deudor o prestario tendría que pagar en ese momento para que la deuda quedase saldada. Es decir, el saldo insoluto es lo que debemos en el tiempo T, cuando nosotros, digamos, queremos saber nuestro balance de la deuda, ¿no? Ahora, pues vamos a asumir que una persona pide prestada una cantidad de a una persona a una tasa de interés, y donde la tasa de interés, acuérdense que siempre tiene que ser una tasa efectiva. Además, este acuerda pagar, realizar, bueno, hace depósitos anuales vencidos de un monto R. No necesariamente tienen que ser anuales, ¿no? Pueden ser semanales, quincenales, mensuales, pero entonces la tasa efectiva, acuérdense, tiene que estar con respecto a los pagos, ¿no? Siempre eso hay que tener muy claro, ¿no? Entonces, las primeras preguntas que salen acerca del saldo insoluto es ¿cuánto debemos después de T periodos? ¿Y cuánto pagamos de intereses? ¿Y cuánto abonamos al capital en el tiempo T, ¿no? En este caso, la persona adquiere una deuda D y después de T periodos quiere saber cuánto necesita pagar para poder saldar la deuda en ese momento. Entonces, por eso existen este tipo de balances, ¿no? Se llaman tablas de amortización. Entonces, hasta aquí vamos bien. Les va quedando un poquito claro lo que es amortización y el saldo insoluto. Podríamos decir que es eh, el plan que tienes que hacer para ir pagando una deuda, ¿no? Exactamente. El plan que financieramente, lo vuelvo a repetir, sería lo correcto, lo que uno tendría que hacer para poder ir pagando una deuda, ¿no? Pero pues casi nunca pasa eso, ¿no? Cada vez que adquirimos una deuda, siempre decimos, ¿cuánto tenemos que pagar? Ah, pues esto, ¿no? Y nada más damos los pagos, pero ni invertimos nuestro dinero, ¿no? Porque acuérdense que para poder ganar dinero hay que invertirlo, ¿no? Porque pues la tasa de inflación que le hace a nuestro dinero lo deflacta, ¿no? Entonces, para calcular el saldo insoluto, matemáticamente existen dos enfoques que vamos a conocer como el método prospectivo y el método retrospectivo, ¿no? Y entonces aquí, gráficamente, nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿no? El periodo 0, el 1, el 2, 3, el T-1, el T más 1 y el N, ¿no? Donde todos nuestros pagos son R. Entonces, son iguales, ¿no? En este caso, vamos a asumir que los pagos son iguales. Entonces, el método prospectivo para calcular el saldo insoluto toma en cuenta los pagos que hacen falta por pagar al deudor, ¿no? Es decir, que el método prospectivo es lo que nos falta por pagar, ¿no? Lo podemos ver como lo que nos falta por pagar, es decir, aquí está la persona, ¿no? Vamos a poner aquí a Rafa, ¿no? Que fue el que contestó ahorita. Está Rafa, ¿no? Y el Rafa que adquiere en el momento cero una cantidad o una deuda de, ¿no? Porque él pidió dinero y tiene que pagar esa. En el momento cero él recibe la cantidad de, ¿no? Y él acuerda pagar durante N periodos una cantidad de R, ¿no? Y entonces él hace el pago en 1, el 2, en 3, así, hasta el T-1 y hasta el T. Cuando él va a realizar el pago T, aquí, ¿no? Sería esta nuestra fecha focal. Él dice cuánto debo al tiempo T, ¿no? Él quiere checar su balance, es decir, el saldo insoluto, lo que adeuda hasta el tiempo T, porque él ya dio estos pagos, ¿no? Entonces, el método prospectivo para calcular el saldo insoluto, pues, toma en cuenta lo que falta por pagar. Entonces, el método prospectivo toma en cuenta todo lo que nos falta por pagar, ¿no? En este caso, va a tomar en cuenta del T al T más 1 hasta el N. Esto, ¿no? Que tengo acá. Es decir, va a tomar en cuenta esto que tengo ahí, ¿no?
Lo que está atrás no le va a interesar, solamente lo que está después del t. Por eso se llama método prospectivo. Entonces, pues toma en cuenta exactamente este pedacito, el que les acabo de subrayar, ¿no? Del t para allá, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues vamos a denotar como una b el saldo insoluto. Esto representa el saldo insoluto, ¿no? Que por ahí en el libro del profesor Rubén lo denotan como SI, pero generalmente se denota con una B. Entonces, el saldo insoluto en el tiempo t, visto de manera prospectiva, pues va a ser igual a traer a valor presente estos pagos después del tiempo t. ¿Cómo tenemos a valor presente esto? Pues nosotros ya sabemos, ¿no?, que hay que traer todo esto a mi fecha focal. En este caso, mi fecha focal es t. Y me voy a fijar en todo lo que esté después de el tiempo t. Entonces tengo que traer a valor presente este pago en el t más 1, en el t más 2, en el t más 3, hasta el n, ¿no? Entonces esto sería traer a valor presente r, ¿no? A ver, lo voy a poner con otro colorcito. R, R por B, ¿no? Más en el t más 2 sería RB al cuadrado, el valor presente al cuadrado, más R por el valor presente hasta 3, hasta atraer valor presente este pago que está aquí, que está en N, ¿no? Que sería R por B a la N menos T, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque quiero esta distancia, la que está en amarillo. Entonces, de T a N pasaron, o sea, desde el 0 hasta el N, menos lo que ya pasó, ¿no? Esto que está acá. Entonces sería N menos T. Y entonces esto lo puedo representar, o sea, puedo factorizar aquí R y me queda R igual a B más el valor presente al cuadrado, más así sucesivamente hasta llegar al valor presente a la N menos T. Y esto representa una sumatoria, ¿no? Sería R por la sumatoria de K más 1 a la N menos T por el valor presente a la K. Y esta es una definición que ustedes ya conocen de bases financieras 1, ¿no? Esta sumatoria representa la anualidad vencida, que empieza en 1 y termina en n menos t. Entonces, por lo tanto, el saldo insoluto en el tiempo t, visto de manera prospectiva, es igual al pago, en este caso los pagos son iguales, por la anualidad vencida en el tiempo n menos t. Entonces, hasta aquí vamos bien. Si me dicen, bueno, si voy un poquito rápido, pues me pueden decir, me pueden parar con toda confianza, ¿no? Solo yo tengo una duda de por qué es anualidad vencida. No es diferida? No, porque, mira, por eso aquí lo cortamos ¿cómo se dice? El diagramita, ¿no? Porque te paras en el tiempo t y entonces el método prospectivo solamente va a tomar en cuenta lo que te hace falta por pagar en el adeudo. Es decir, mira, aquí me regreso al diagramita, ¿no? En el tiempo cero adquiriste la deuda. Te vas a parar en el tiempo t, que es tu fecha focal, y dices cuánto debes en ese tiempo. Es decir, vas a sacar tu saldo insoluto en el tiempo t. Pero el método prospectivo va a tomar en cuenta lo que te hace falta por pagar. Es decir, esta información que está acá, bueno, mejor la subrayo con otro color, ¿no? La información que está del 0 al t, esa no te importa. Cuando tú ocupas el método prospectivo, esa información la desechamos, porque solamente estamos viendo del t hacia el n, ahorita. Y ya después vamos a ver el método retrospectivo, ¿no? Entonces, de manera general, pues nada más te quedaría este diagramita, del t al n. Entonces aquí tendrías una anualidad vencida, ¿viste? Aquí en este diagramita. Vamos a borrar. Aquí. Sí, ok. Yo pensé que se intersectaban las dos como Aquí rectas. t más 1.
Este es el T más 2, el T más 3, no. Y aquí tienes un pago R y un pago R. Y esta diagramita pues, lo pueden ver como una anualidad, ¿verdad? Son los diagramitas que ustedes hacían en bases 1, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Prospectiva, pues podemos calcular el saldo insoluto en el tiempo T, el pago, dime. Te trabaste, o no sé si fui yo, pero se trabó, o sea, te dejaste escuchar como por, no sé, 15 segundos, creo. Sí, a mí ¿Ya me también me escucho bien? pasó lo mismo. Cuando estabas diciendo lo de temas 2 y temas 3 ahí como que se trabó. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, lo que yo decía era que, pues, este diagramita lo pueden ver como una anualidad em, vencida, ¿no? Porque es justamente lo que nos falta por pagar, que es el método prospectivo. Entonces, de manera general, el saldo insoluto en el tiempo T de manera prospectiva es igual a multiplicar el pago por la anualidad evaluada en N menos T. Entonces, ahora pues vamos a ver el método retrospectivo, ¿no? El método retrospectivo es todo lo contrario del método prospectivo. El método retrospectivo lo podemos definir como la diferencia que existe entre la deuda original y los pagos realizados, considerando el valor del dinero a través del tiempo. Es decir, para el método retrospectivo, ahora nosotros vamos a tomar del 0 al n, es decir, todo lo que está antes del n, ¿no? Esto, junto con la deuda, ¿no? Ahí está. Toma en cuenta, está acá, ahí está. Entonces, lo que está antes del pago T, es el método retrospectivo, que como su nombre lo indica, pues es regresar en el tiempo y ver lo que ya hemos pagado de la deuda. Y el método prospectivo, pues nos fijamos en lo que nos falta por pagar, ¿no? Entonces me regreso aquí y digo, bueno, el método retrospectivo lo puedo ver como el valor acumulado de la deuda al tiempo T menos el valor acumulado de los pagos realizados hasta el tiempo T, ¿no? Y entonces aquí tengo mi grafiquita, ¿no? Ahora tomo en cuenta lo que está antes del tiempo T, porque es mi método retrospectivo, ¿no? Lo que está ocurriendo entre el 0 y el T, ¿no? Aquí me faltó la D, que es la deuda total, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer si mi fecha focal está en el tiempo T? Acá. Esta es mi fecha focal. Y tengo estos datos, la deuda y los pagos. Entonces, tengo que llevar a valor futuro la deuda, ¿no? Acá. ¿Cómo llevo a valor futuro esta deuda? Pues la multiplico por mi factor de acumulación, ¿verdad? Estos son definiciones de bases 1, ¿no? Sería llevar la deuda al tiempo t. Entonces sería 1 más i a la t, ¿no? Porque del 0 a t ocurrieron t periodos. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar a valor futuro estos pagos, ¿no? El pago R, el R en 2, R en 3 y hasta el R en T más 1. ¿Esto cómo lo pueden representar? Pues está aquí abajo, ¿no? Entonces, esto, acuérdense que la B representa nuestro saldo insoluto, ¿no? Entonces, mi saldo insoluto en el tiempo T, visto de manera retrospectiva, sería llevar a valor futuro la deuda inicial, ¿no? Es D por 1 más I a la T, menos quién, menos llevar a valor futuro este pago. R, este sería una ecuación de valor. No le hago nada, sería R por R
R para acá sería R por factor de acumulación 1 más I y así, ¿no? Todos estos R's los llevo. Y me va a quedar algo así si yo factorizo R, ¿no? Me va a quedar R por 1 más 1 más I más 1 más I a la T menos 2 hasta 1 más I a la T menos 1, porque el primer pago se hace en 1, ¿no? De una, digamos, una anualidad vencida, ¿no? Entonces esto sería de la deuda llevar a valor futuro al tiempo T menos R por la sumatoria de K más de K igual a 0 a T menos 1 de mi factor de acumulación 1 más I a la T. Y de nueva cuenta, esto es una definición que ustedes ya vieron en bases 1, ¿no? Esta definición representa el valor acumulado de los pagos, ¿no? Que sería S de T. Entonces, el saldo insoluto en el tiempo T, visto de manera retrospectiva, es igual a llevar a la deuda al tiempo T, que es el valor acumulado de la deuda al tiempo T, menos el pago, ¿no? Por el valor acumulado de la deuda, ¿no? Que es el valor acumulado de los pagos realizados hasta el tiempo T. Hay que calcular el valor acumulado de esos pagos, ¿no? Entonces sería R por S de T. Entonces, hasta aquí vamos bien. Han entendido lo que es el método prospectivo y el método retrospectivo para poder calcular un saldo insoluto. Hasta ahorita solamente hemos visto las demostraciones, ¿no? Pero ¿les va quedando un poco claro? Más o menos. Ok. Bueno, si tienen dudas, pues me paran sin problema, ¿no? Y si voy un poquito rápido, pues también me van parando, ¿no? Y entonces aquí, pues hay que recordar solamente que D corresponde al valor presente de los pagos, es decir, R por la anualidad a N, ¿no? Es decir, la deuda es el valor presente de todos los pagos. Y entonces, como vamos a ver en los ejemplos que siguen de esta sección, el método prospectivo y el método retrospectivo son iguales, ¿no? Pero acuérdense que siempre en esta facultad no es solamente decir que son iguales, hay que demostrar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro que el método prospectivo es igual al método retrospectivo, ¿no? Y eso es pues ya de su curso de mate básicas, ¿no? El método prospectivo siempre es igual al método retrospectivo. Es decir, pueden ustedes ocupar cualquier método para poder calcular el saldo insoluto de una deuda. Lo pueden calcular con el método prospectivo o el método de retrospectivo y les va a dar el mismo resultado en el tiempo T. Entonces, la demostración la verdad es que es muy sencilla, ¿no? Tomo el método retrospectivo, ¿no? ¿Y a qué tengo que llegar? A que es igual al método prospectivo, a este, ¿no? Tomo el método retrospectivo y llego al método prospectivo. Entonces, el saldo insoluto en el tiempo T visto de manera retrospectiva, de lo que nosotros ya obtuvimos en la diapositiva anterior, es llevar la deuda al valor futuro en el tiempo T, sería D por 1 más C a la T, menos el valor futuro de los pagos en el tiempo T, que es decir, R por S de T. Ahora, la deuda, acuérdense que es los pagos traídos a valor presente, ¿no? Es decir, R por la anualidad a N periodos, multiplicados por 1 más I a la T, ¿no? Bueno, aquí nada más sustituyo la deuda, menos R por S de T. Y entonces aquí, pues sustituyo las definiciones, ¿no? ¿Quién es A de N? 1 menos el valor presente a la N sobre I. ¿Quién es S de T? 1 más I a la T menos 1 sobre I, ¿no? Aquí factoricé R porque hay un factor común y sustituyo las definiciones de
ADN y S de T. Luego acá abajito multiplico 1 más I a la T por 1, me da 1 más I a la T. El valor menos el valor presente a la N por 1 más I a la T es menos el valor presente por 1 más I a la T. Y el de acá, como hay un factor común, lo puedo poner como 1 más I a la T. Y menos con menos me da más, ¿no? Más 1. Y aquí ya podemos, este que está aquí, se hace 0 con este. Entonces me queda menos B a la N menos T más 1, ¿no? Y entonces aquí nada más cambio, ¿no? Por 1 menos B a la T sobre menos 1. Y esta, ¿alguien me puede decir a qué vale esto? Lo que estoy subrayando con rosita. Esta es una definición que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Quién es 1 menos B a la N menos T sobre I? A ver otra vez. Es o así que la definición de retrospectiva. Ajá. Bien, pero ¿quién es específicamente lo que está en rosita? 1 menos el valor presente de N menos T sobre I. Ese Pues de... sería A de N menos T, ¿no? Exacto. Bien. Este es R por una anualidad evaluada en N menos T, ¿no? Y esto es igual a ¿quién? Al saldo insoluto en el tiempo T visto de manera prospectiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, el método prospectivo es igual al método retrospectivo, ¿no? Entonces aquí queda, esta demostración la verdad es que muy sencilla porque solamente hay que sustituir las definiciones de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, en el primer paso sustituyen la definición de la deuda y luego sustituyen aquí ADN, SDT por las definiciones, hacen un poquito de álgebra y les queda muy fácil el método prospectivo, ¿no? No hay ninguna complejidad en demostrar esta igualdad. Entonces, hasta aquí vamos bien para que podamos abordar algunos ejercicios del saldo insoluto. Bueno, entonces ahorita que ya que demostramos que el método prospectivo y el método retrospectivo son iguales, pues vamos a abordar algunos ejercicios, ¿no? Entonces, en la sección de ejercicios, nosotros decimos que por una deuda se han realizado 10 pagos mensuales de 800 a una tasa del 32% convertible mensualmente. Nos piden encontrar el saldo insoluto por ambos métodos una vez realizado el pago 7. Entonces, aquí, ¿qué se les ocurre de primero para poder realizar este ejercicio? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ustedes qué aprendieron en Bases 1 para poder abordar los ejercicios? Convertir la tasa a efectiva. Ok, bien. Aquí tenemos una tasa Encontrar los nominal, datos. hay que convertirla. Encontrar los datos también. ¿Qué otra cosa harían? Ahí por ahí alguien habló, puede volver a hablar. Hacer el diagrama, perfecto. Entonces, por ahí dijeron primero los datos, ¿no? Entonces, como datos nosotros tenemos 10 pagos mensuales, ¿no? Entonces, bueno, primero no voy a quitar con eso, porque si no se me van a hacer bolas. Entonces, tengo 10 pagos mensuales, ¿no? Los pagos son de 800 cada mes. Tengo una tasa del 32% convertible mensualmente y por ahí hay una compañera dijo, pues hay que convertirla, ¿no? Porque tengo una tasa nominal y ocupo una tasa efectiva mensual, ¿no? Entonces, pues la convierto, ¿no? Y después, pues digo, ¿qué quiero encontrar? El saldo insoluto en el tiempo
7. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? El saldo insoluto en el tiempo 7. En el momento 7, ¿no? Porque me dice, una vez realizado el pago 7, ¿no? Es B de 7. Esto es lo que me están preguntando. Y por ahí me dijeron, hay que hacer el diagrama. Y exactamente, los diagramas siempre nos ayudan a visualizar mejor el ejercicio. Entonces, aquí tengo al 0 y entonces dicen el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, por acá tengo el 7, el 8, el 9 y por acá el 10, ¿no? Son 10 pagos, ¿no? Ahorita voy a hacer todo el diagrama para que vean, ¿no? Ya después, pues, pueden deducir sus diagramas, ¿no? Ya cuando entiendan muy bien los temas o ya no pueden hacer sus diagramas, ¿no? Pero acuérdense que siempre es muy importante visualizar el diagrama para que podamos hacer los ejercicios. Entonces, aquí está mi línea del tiempo, ¿no? Tengo mis 10 pagos y todos los pagos son de 800, ¿no? 800, por acá 800, 800, 800 y 800, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Todos mis pagos son iguales de 800. ¿Dónde quiero checar el saldo insoluto? En el tiempo 7, aquí, ¿no? En el 7, ahí está mi fecha focal. Y me dice, te vas a fijar, pues vas a tener que obtener el saldo insoluto, pero por ambos métodos, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren hacer primero? O sea, gráficamente, ¿cuál quieren ver primero? ¿El prospectivo o el retrospectivo? El retrospectivo. El retrospectivo, bien. Entonces, a ver, Rafa, creo que ya es Rafa, ¿no? Hago para ver el método Sí. retrospectivo. ¿En qué me tengo que fijar? Eh, en lo que está antes de la fecha focal, o sea, del 0 al 7. Exactamente. Bien. Entonces me tengo que enfocar en lo que está del 0 al 7, ¿no? La parte rosita que está ahí. En eso me tengo que fijar. Entonces, pues me tengo que fijar en lo que es la parte rosa. Entonces, visto de manera retrospectiva, voy a mover para acá, y como en azul. B de 7 de manera prospectiva, por definición, ¿quién es? B de 7, B de T de manera retrospectiva. ¿Alguien me puede decir si lo anotó o se acuerda? En el periodo T de manera retrospectiva. Creo que era D por Ajá, A de 7. D por A de O 7, ese es el prospectivo, ¿no? S de D 7. por U a la T menos R por S de T. Exacto. Bien. El que me dijiste, Rafa, era el prospectivo, ¿no? Está bien la definición, pero es por el prospectivo. Entonces aquí tengo la deuda menos 1 más I a la T menos R por S de T. Yo ya tengo el T, que sería 7, lo que tengo acá. Tengo la tasa de interés, que sería del 32 sobre, no, punto 32 sobre 12, que es mi tasa efectiva mensual. Tengo los pagos, que son de 800 pesos. ¿Y qué me falta calcular aquí, en esta fórmula? La deuda. Ya tengo mi tasa de interés, la T, el R. A ver otra vez por ahí. La deuda. La deuda, ¿no? Me faltaría calcular la deuda. ¿Y cómo calculo la deuda? Aquí tengo mi diagramita. R por A. R por A, ¿verdad? ¿A de quién? De A de 10. 10. ¿A de qué? Perdón. De 10. 10. Bien. Calculamos D, que es la deuda, que sería R. A ver, voy a poner aquí completo.
Sí, la deuda es igual a R por A de N. Entonces mi deuda va a ser igual a 800, que multiplica a A de 10, ¿no? Entonces, así de manera prospectiva, tengo que llevar esta deuda al tiempo 7. Y también tengo que llevar mis pagos. Bueno, y le tengo que restar los pagos llevados a valor futuro. Esto que está aquí, 7. Lo voy a poner aquí en verdecito. Bueno, ya está calado, ¿no? Y sería llevar a valor futuro la deuda al tiempo t menos los respectivos pagos llevados a valor futuro igual al tiempo t. Entonces, ¿cuánto vale la deuda? Esto ya lo saben sacar ustedes, ¿no? De bases 1. Sería 800 por A de 10. ¿Cuánto vale la deuda? 6.941.73. 6,000. 6.941. Ajá, bien. Entonces aquí está el método prospectivo, ¿no? Usando el método retrospectivo, fue lo primero que vimos ahorita, sería B a la 7 por el método retrospectivo, ¿no? En este caso sería llevar a valor futuro 1.0267 a la 7, ¿no? Ya convirtiendo mi tasa efectiva, ¿no? O sea, 0.32 entre 12 menos R por S de 7, ¿no? Primero tengo que calcular la deuda. Y pues lo calculo como 800 A de 10, ¿no? Y está bien, ¿no? Me da que la deuda vale 6.941.7344. Aquí acuérdense que siempre hay que ocupar todos los decimales, entonces es muy importante saber ocupar la calculadora. Ya que tengo la deuda, pues nada más lo sustituyo ahí por la definición, ¿no? Sería mi deuda llevada a valor futuro. ¿Cuántos periodos? 7. Menos los pagos llevados a valor futuro. En este caso, la definición de S de 7, acuérdense, siempre, nada más aquí hay que recordar, que S de N es igual a 1 más I a la N menos 1 sobre la tasa efectiva de interés, ¿verdad? Entonces esto sería 1.0267 a la 7 menos 1 sobre la tasa de interés. Entonces esto me quedaría 8.345.92.02 menos 6.068.4507. Y esa resta me va a quedar 2.277.4695. Es decir, que en el momento 7 tú debes, esto es lo que se debe, de manera real. Es decir, la deuda es de 6.941.42 redondeado, y en el tiempo 7, es decir, en el mes 7, cuando ya se realizaron 7 pagos, todavía falta por pagar 2.277.47. Esto visto de manera retrospectiva. Ahora, de manera prospectiva, me tengo que fijar en lo que está después de el 7, de mi fecha focal, es decir, de T. En este caso, quiero checar en el tiempo T, en el tiempo 7, y me voy a fijar en lo que está después del tiempo 7. ¿Qué falta por pagar después de esto? Serían, ¿cuántos pagos me faltan por dar después del 7? Aquí voy a poner acá así. 3. Y voy a poner aquí, exacto, método retrospectivo. Por definición, el valor insoluto en el tiempo t, visto de manera prospectiva, es lo que nos falta por pagar, ¿no? O sea, yo les recomiendo que acuérdense que se recomienden, se aprendan los conceptos, más allá de las fórmulas, los conceptos, ¿no? El método prospectivo es lo que nos falta por pagar. Entonces sería R por A de N menos T, ¿no?
Entonces tendríamos que traer a valor presente ahora estos 3 pagos que están acá, ¿no? Al tiempo 7, porque nada más me estoy fijando en lo que me falta por pagar, ya no en lo de antes, ¿no? Por eso serían 800 por ADN, en este caso sería ADN, ¿no? Pero es N, en este, aquí, ¿cuántos A de qué sería? O sea, no se fijen en N-3, solamente en el diagrama. ¿A de quién? ¿Cuántos pagos nos faltan por pagar? Ujú. Bien, 3. Entonces sería 800 A de 3. Y esto me tendría que dar el saldo insoluto en el tiempo 7, ¿no? Esto sería igual a 800. ¿Quién es N? 10, ¿no? Sería A de 10 menos 7. ¿Qué sería igual a? Bueno, aquí abajito lo pongo. Sería 800. Ah, que este es un verde. Ya ando daltónico. 800 que multiplica una anualidad vencida a 3 meses. En este caso, pues hablamos de meses. Y en teoría nos tendría que dar lo mismo. A ver, calculen esta anualidad y me dicen cuánto les da. Me da 2277.46. Exacto, bien. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Entonces aquí, pues, acuérdense, primero, pues siempre todos nuestros cálculos tienen que estar con tasas efectivas. Eso ya no lo podemos, bueno, ya no lo repito tanto, porque es algo que ya asumo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, visto de manera prospectiva, pues me fijo en lo que me falta por pagar, ¿no? Ya lo vimos en el diagrama de arriba. Entonces, n es igual a 10 y t es igual a 7. Entonces, por la definición, sería r por a de n menos t, que sería a de 10 menos t, que es a de 3, ¿no? Esto sería r por a de 3, una anualidad vencida a 3 periodos. Y esto, pues nada, por definición, a de 3 es 1 menos el valor presente a la 3 sobre la tasa de interés, ¿no? Y vean, 800, y me da exactamente el mismo resultado de manera prospectiva y de manera retrospectiva, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? ¿Se trabaron? ¿Les pareció fácil? ¿Difícil? Más o menos, nada más una cosa. ¿Podrías volver a explicar cuando hiciste tu diagrama? Porfa. Es que ahí como que me traba un poquito. Ok, mira. Aquí dice, por una deuda se han realizado 10 pagos mensuales de 800 pesos a una tasa del 32% convertible mensualmente. Nos piden encontrar el saldo insoluto por ambos métodos una vez realizado el pago 7. Entonces aquí, pues como en bases 1, hacen su diagramita de tiempo, ¿no? Los 10 pagos, en este caso grafiqué todos, ¿no? Y de 800 cada uno, 800 en el 1, en el 2, en el 3. Y visto de manera retrospectiva, me tengo que fijar en lo que pasó antes del tiempo t. En este caso mi t es igual a 7, entonces me tengo que fijar en lo que está como rosa, ¿no? Aquí. Entonces, pues aquí tengo que llevar a valor futuro la deuda. Acuérdense que cuando yo fijo una fecha focal y quiero comparar dinero, todo lo tengo que llevar a esa fecha focal. Entonces, en este caso, solamente me fijo en lo que está antes del 7. Entonces, como primer paso, llevo a valor futuro la deuda al 7. Luego calculo los pagos a valor futuro. ¿Cómo los llevo? Pues con una anualidad, ¿no? SD 7, ¿no? Y entonces la definición del método retrospectivo es la deuda, el valor acumulado de la deuda en el tiempo t, menos el valor acumulado de los pagos en el tiempo t, ¿no? Eso visto de manera retrospectiva. Visto de manera prospectiva, solamente me fijo
en lo que está en amarillo, ¿no? Es decir, en lo que está después del 7. ¿Cuánto me hace falta por pagar? Pues nada más tres pagos de 800. Y los tengo que llevar a valor presente en el 7, que es donde lo quiero, ¿no? Entonces sería 800, traer a valor presente cada uno de esos pagos. Sería 800 por A de 3, porque solamente me falta cubrir esos dos pagos. Estos tres pagos, perdón. Y en los dos métodos, pues me sale exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita voy a tratar de separar los diagramas para que les queden un poquito más claros los dos métodos, ¿no? Entonces, el siguiente ejercicio nos dice que una deuda de 3.547.32 se pactó con una tasa de 4.5% bimestral y nos dicen que se han efectuado 5 pagos bimestrales de 347. Nos piden calcular el saldo insoluto por ambos métodos al momento de hacer el pago 5. Entonces vamos a graficar nuestro diagramita, ¿no? Tengo aquí el tiempo cero. La deuda me dicen que vale 3.547.32. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y me dicen que se han efectuado 5 pagos de 347, ¿no? 347, 347, 347, 347, ¿no? Y todavía, y no me dicen cuántos pagos se hacen, ¿no? O sea, aquí haces todavía pagos de 347 n periodos, ¿no? Así. Sí, así. Y entonces, me piden calcular el saldo insoluto, ¿dónde? En el tiempo 5. Acá. Me piden calcular B de 5. Mi saldo insoluto en el tiempo 5. ¿Qué método me conviene? Bueno, acá me piden los dos métodos, pero gráficamente, ¿qué método me conviene para llegar al saldo insoluto en el tiempo 5? ¿El retrospectivo? Sí, El retrospectivo. ¿Por qué el retrospectivo? porque no conoces N. Exactamente, ¿no? No conocemos N. Entonces, del método retrospectivo, me tengo que fijar en lo que hay antes del tiempo t. En este caso, mi tiempo t es 5. Me voy a fijar del 0 al 5. Es decir, yo ya conozco estos datos, ¿verdad? Entonces, de manera... este es método retrospectivo. La definición del método retrospectivo me dice, tienes que llevar la deuda, es la suma, la deuda al valor futuro en el tiempo t, 1 más i a la t, menos el valor futuro de los pagos en el tiempo t, r por s de t, ¿no? ¿Conozco la deuda? Sí. ¿Conozco mi tasa de interés? Sí. ¿Conozco los pagos? Sí. Y lo quiero saber en el tiempo 7. Ya tengo todos los datos, ¿no? Yo nada más tendré que hacer sustituir, que gráficamente sería llevar a valor futuro los 3.547.32, ¿no? Que es lo que estoy representando en rojo, al tiempo 5, sería 3.547.32 por 1.045 a las 7. Y tengo que llevar a valor futuro también los pagos, ¿no? Estos que están acá. Que serían 347. ¿Y cómo los llevo a valor futuro? ¿Perdón? Es a las 5, Oscar. A las 5. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. A las 5. Gracias. Sería 347 y ya sabemos cómo llevar a valor futuro los pagos, ¿no? Con S de N, en este caso, S de 5.
Por lo tanto, esto va a ser, o sea, B de 5 de manera retrospectiva va a ser la deuda, 3.547.32 por 1.045 a las 5 menos la suma de los pagos, 347 por S de 5. Si ustedes hacen esta, ¿cuánto les sale? A ver, hagan la cuentita. Ahí está ya, nada más tienen que hacer la sustitución de los valores. Oscar, Y dime. perdón, ¿por qué en la ecuación de asterisco le pusiste 6? ¿Dónde? Ahí en donde estás, dice D por 1 más I elevado a la 6. A ver, lo voy a volver a escribir. Es que, bueno, ya saben que medio escribo medio feo aquí, entonces, bueno, voy a tratar de escribir lo mejor posible. Mi objetivo de este curso es escribir más bonito, ¿no? B de No, sí la 5 había a entendido R. en lo de abajo, pero en la de arriba, esa, en la de negro, dice D por 1 más I elevado a la 6. Pero en la parte de abajo le pusiste... Ah, esa la T. Ah, olvídalo, olvídalo. Es Ah, una T, disculpa. No la había visto de esa ok, manera. ya. Perdón, gracias. Ok, no, perdón, ya voy a escribir mejor. 5R es igual a 3.547.32 por 1.045 a la Oscar, 5. Dime, me salió 2555. a ver, déjame ver. ¿2000 qué? 555. Ay, por ahí te equivocaste. A ver, chécale. Oscar, Está a mí más, me está salió más o menos 2500. bien. ¿Cuánto? 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 2526. Exacto, esa es la respuesta. Bien. Vamos a ver, ahorita checar la respuesta. Este es ese de 5. Entonces aquí ocupamos el método retrospectivo, ¿no? Entonces, de manera retrospectiva, pues hay que llevar a valor futuro la deuda al tiempo t menos el valor acumulado de los pagos en el tiempo t. Sustituimos nuestros datitos y nos da 4.420.6061 menos 1.898.3363, ¿no? Entonces, el saldo insoluto en el tiempo 5, es decir, lo que debo, esto acuérdense que esto es lo que debo, el saldo insoluto es lo que debemos, lo que debe, lo que se debe en el tiempo 5, ¿no? Entonces, al momento de realizar el quinto pago, se debe 2.522.2698, ¿no? Espero que les haya salido a todos de manera retrospectiva. Entonces, ahora de manera, aquí me equivoqué, es prospectivo. Y me voy para acá y voy a hacer otro diagrama. Entonces, de manera prospectiva, me dicen, fíjate en lo que hay después del P. Entonces, yo sé que mi fecha focal está en el 5, ¿no? Aquí. Y luego acá está el 6, y 7, y así pagos hasta n periodos. Pagos iguales de 347, ¿no? 347 y 347, así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme en lo que hay después de esa fecha, del 5. Lo anterior ya no me interesa. Y tendría yo que traer a valor presente estos pagos. ¿Cuál es la dificultad de aquí? Que no conocemos n, ¿verdad? Nos dicen, ¿cuántos pagos en total se hicieron? Entonces, ustedes podrían calcular el número de pagos. Eso es un problema de bases 1, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el número de pagos? Con logaritmo, ¿no? Exacto, con logaritmos, ¿no? O sea, plantean su ecuación y
despejan N, ¿no? Porque ya tienen los pagos, ¿no? Sería, en este caso, la deuda en el tiempo 5 igual a quién, a los pagos 347 por ADN, ¿no? Desconocen N. Entonces ahí ustedes despejan N. Y ya también ya conocen la deuda en el tiempo N, ¿no? Que sería justamente esto que está acá, lo de arribita, ¿no? A ver, calculen N, a ver qué me falta, a ver si nos falta. Ok, no nos falta, no falta mucho. Entonces nos faltaría calcular N, ¿no? Entonces, pues de manera prospectiva, tengo que el saldo insoluto es traer a valor presente los pagos en N menos T, ¿no? En este caso sería R por ADN menos 5, donde yo desconozco N, ¿no? No sabemos cuánto vale N. Entonces hay que calcular cuánto vale N, ¿no? Entonces serían 3547.32 igual a 347 por esta anualidad, ¿no? Porque quiero saber el número de pagos totales, ¿no? Que sería pues el valor presente de la deuda igual a los pagos. Esto aquí nada más despejan N, lo despejan con logaritmo y entonces les va a salir 13.99, que se aproxima muy cercano a 14. Entonces decimos que se hicieron 14 pagos completos, es decir, N vale 14. Entonces, ¿qué hago? Aquí es 5. Pues sustituir aquí en ADN, ¿no? Mi definición sería, visto de manera prospectiva en el tiempo 5, sería multiplicar el pago de 347 por ADN menos 5, pero ADN ya sabemos que vale 13.99, ¿no? Entonces sería 1 menos mi valor presente, que en este caso es 1 más I, donde el I es 4.5, a la menos N menos T. En este caso N vale 13.99 menos 5. Y esto nos vuelve a dar 2522.2698 visto de manera prospectiva, ¿no? Vieron que aquí nos salió más, nos salió exactamente lo mismo, pero ahora nos costó un poquito porque tenemos que encontrar N. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? Oscar, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se puede calcular el saldo insoluto, pero de una perpetuidad? Sí, sí se puede calcular el saldo insoluto de una perpetuidad, pero a ver, más que una perpetuidad. Pero no, o sea, sí se puede calcular, pero sinceramente, o sea, te soy sincero, ni siquiera viene en la teoría porque no es importante estudiarlo, ¿no? O sea, pues una perpetuidad nunca la vas a terminar de pagar. Podrías calcular el saldo insoluto en el tiempo T también, pero de nada te serviría saber cuánto te va, cuánto te falta por pagar, porque eso se tiende a infinito, ¿no? No, no tiene como sentido calcular esos saldo insoluto. En realidad no existiría, ¿no? Porque bueno, si lo estudias si lo estudias con límites, no existiría, ¿no? Se va a infinito. Pues igual, a ver, déjame echar una pensada. A ver, ya me hiciste dudar. Para una anualidad vencida, de manera prospectiva, esto es A,
por A de n menos t. Entonces esto es R a ver, R por 1 menos B a la n menos t sobre, sobre I. Entonces, lo único que hay que estudiar es este límite, ¿no? Sería de A de n menos t. Esto sería 1 menos el límite de n al infinito de b a la n menos t sobre i. Y esto sería 1 menos b a la menos t por el límite de b a la n, que es 0, sobre la tasa de interés, y esto sería 1 sobre i. Entonces b de r a la p es igual a r sobre la tasa de interés. O sea, de manera matemática sí existe, ¿no? Pero no tiene sentido estudiarlo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no. Las lecturas no vienen, no. Las lecturas no estudian las tablas de amortización con perpetuidades. Porque pues nunca lo vas a terminar de pagar. O sea, una tabla de amortización, pues es saber cuánto te falta por pagar en el tiempo t, ¿no? Pero ustedes saben de bases 1 que las perpetuidades nunca las terminas de pagar. Entonces, matemáticamente creo que sí existe, pero nunca, pues no, en ningún libro, o por lo menos en los libros que les puse para esta sección, no, en ninguno viene el cálculo de perpetuidades para tablas de amortización. Entonces, pues espero haber contestado tu pregunta. Sí, Oscar, me quedó claro. Gracias. Ok, entonces, del ejercicio 1 y del ejercicio 2, ¿qué pueden concluir? A ver, yo sé que es un tema nuevo, ¿no? Entonces ahí tardan en procesar bastante información, pero por ahí José también preguntó, ¿se pueden ocupar anualidades discretas y continuas? Sí. En el tema de amortización se pueden ocupar cualquier tipo de anualidades, excepto lo que me acabas de preguntar de perpetuidades, porque las perpetuidades no sé. Bueno, yo nunca he visto tablas de amortización con perpetuidades, ¿no? Porque en general la perpetuidad no sucede en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir del ejercicio 1 y del ejercicio 2? A ver, vamos a agregar aquí al azar. A ver, Joan García Garibay, ¿qué puedes concluir del ejercicio 1 y del ejercicio 2? ¿Te parecieron fáciles, difíciles? ¿El método prospectivo, el método retrospectivo? ¿Qué pueden Bueno, decir? más fácil el método, el prospectivo, pero aún no me queda claro muy bien los dos. Bien, dice ahí por ahí Joan que el más fácil es el prospectivo, ¿no? Está bien, tiene razón. El más fácil es el prospectivo, dice Marco, que un método se estudia los pagos antes del tiempo t, que es la fecha focal, y el otro después del tiempo t. Exactamente, es precisamente lo que, em, lo que es el método prospectivo y el método retrospectivo. Acuérdense, el método prospectivo estudia lo que nos falta por pagar, es decir, visualizamos lo que hacia el futuro, ¿no? Lo que nos falta por pagar. El método retrospectivo toma en cuenta al pasado, lo que ya pagamos con respecto a la deuda, ¿no? Entonces,
Pues del ejemplo 1 y del ejemplo 2 podemos concluir lo siguiente. El método prospectivo es más conveniente para el cálculo de un saldo insoluto cuando se tiene el valor de cada uno de los pagos, así como el número de pagos que restan, ¿no? Lo vimos en el ejemplo 2. No lo teníamos que sacar y entonces matemáticamente se convierte en algo un poquito más complicado porque hay que usar leyes logarítmicas, ¿verdad? Después, el método retrospectivo es más sencillo de aplicar cuando se conoce el número de pagos que faltan por realizar. Entonces, en general, el método prospectivo es más sencillo porque solamente tendremos que multiplicar el pago por una anualidad, ¿verdad? Es lo que decía Joan. El método prospectivo se ve más fácil y en general es mucho más fácil. Pero en algunas ocasiones no se puede aplicar directamente, ya que resultaría demasiado complicado calcular con este método. Cuando a veces no nos dan los datos necesarios, se tiende a hacer un poquito más complicado, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿cuál era más fácil, no? Se nos hizo más fácil el prospectivo, ¿no? Porque ya nos estaban dando el número de pagos, el valor de cada uno de los pagos, nos daban la tasa y el pago, ¿no? Ya no necesitamos más. El retrospectivo no nos daban el valor de la deuda. Había que calcular el valor de la deuda y ya de ahí hacer las cuentas. Y tuvimos que hacer más cuentas en el ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1, el más conveniente es el prospectivo. En el 2, el más conveniente era el retrospectivo, ¿no? Porque no sabíamos el número total de pagos que se realizaban en la deuda. Entonces, eso, de manera general, podemos concluir del método prospectivo y del método retrospectivo. Y ahora, la pregunta que surge es, ¿cuánto pagamos de intereses y cuánto abonamos al capital en el tiempo T? Y entonces vamos aquí a usar el método prospectivo. El método prospectivo en el T-1 sería multiplicar R por nuestra respectiva anualidad en N-T más 1, ¿no? Porque tenemos B a la T por el prospectivo, por definición es R por ADN menos T. Entonces, B de T menos 1, donde tengas T, cambias, ¿no? Esto es igual a R por ADN menos T menos 1. Y esto es igual a R por ADN menos T más 1, ¿no? Que es justamente lo que está aquí. Entonces, aquí vean, los intereses en el tiempo T, esto que está acá, es el método retrospectivo. Que sería los intereses en el periodo T, que bueno, aquí asumimos que los intereses son constantes en todo el periodo, por el saldo insoluto en el periodo T menos 1, de cualquier método, ¿no? En este caso, el prospectivo. Sustituimos por definición, esto es 1 por R de A de N menos T, y aquí esto, por definición, es 1 menos el valor presente en la N menos T más 1 sobre I. El I sobre I se hace 1 y ese es el neutro multiplicativo y me queda esta definición. Los intereses en el periodo T de manera prospectiva este es el método prospectivo. Se puede ver como multiplicar el pago por 1 menos el valor presente a la n menos t más 1 con la única condición de que t sea mayor o igual que 1, ¿no? De igual manera, vamos a denotar el abono al capital como una P, el P de T. Esto representa el abono al capital. Esto es al capital. Y entonces de manera retrospectiva
lo podemos ver, es método retrospectivo, como el pago en el tiempo t menos los intereses que pagamos en el tiempo t. Y esto por definición es r menos r, que es lo que tenemos anterior, menos 1 por hacemos la multiplicación y nos va a quedar r menos r, menos con menos es más, y nos va a quedar r por el valor presente a la n menos t más 1. Entonces, el abono al capital en el tiempo t, de manera prospectiva, es igual al pago en el tiempo t por el valor presente a la n menos t más 1. Igual la condición es que t sea mayor o igual que 1. Y aquí, pues nos ponen una nota, ¿no? El saldo insoluto en el tiempo t va a ser igual al saldo insoluto en el t menos 1 menos lo que abonemos al capital en el tiempo t. Y entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que, de esto? Oscar, ¿puedes repetir la última fórmula? Es que se me trabó el internet por un momento. Decíamos que vamos, bueno, los intereses, esto es un concepto que ustedes ya conocen desde bases 1, creo que en este no hay mayor complicación. Lo único nuevo que estamos añadiendo aquí es el abono al capital, ¿no? En cada cierto periodo de tiempo nosotros pagamos una cantidad de intereses, pero también hacemos una cantidad del abono al capital, que es justamente lo que teníamos en la primera diapositiva, que decíamos que nuestro pago es los intereses más el abono, ¿no? Entonces, desde aquí, pues nada más, si tú despejas el abono al capital, te va a quedar el pago menos los intereses, ¿no? Que es justamente lo que estaba ahí, ¿no? Que era PDT, que representa el abono al capital, ¿no? Menos, este es igual al pago en el tiempo t, menos los intereses que se pagaron en el tiempo t, y esto pues por definición, de manera prospectiva, lo que está de azul es método retrospectivo, entonces de manera prospectiva sería r, menos los intereses en el tiempo t, y nada más sustituimos por definición, ahí se nos va a cancelar una r, ¿no? R por 1 es menos r, y menos R por el valor presente es positivo, entonces me va a quedar que el abono al capital en el tiempo t va a ser el pago en el tiempo t multiplicado por el valor presente a la n menos t más 1, con la única condición de que t tiene que ser mayor o igual que 1. Y aquí, pues aquí es el abono al capital, este es el saldo insoluto, el saldo insoluto al tiempo t. Esto es el saldo insoluto en el tiempo t menos 1 en el anterior, y esto es lo que se abona al capital al tiempo t, ¿no? Y pues si ustedes van haciendo esto, pues la deuda se tiene que ir reduciendo, ¿no? Entonces, pues ya aquí un ejemplo, pero ese pues ya lo vamos a ver mañana, porque eh, ya casi vamos a llegar a la hora y media, entonces este ya lo vemos mañana, ¿no? ¿O lo quieren ver ahorita? Mañana. Oye, Oscar, una duda chiquita. Dime. ¿Abono al capital es lo mismo que capital contenido en el pago? Es que a mí me lo habían enseñado así.